Ya la tenemos en línea, Claro. ¿sí? Que va a contarnos todo lo que ha sido este trayecto, ¿sí? Del mes de mayo, parte de junio, en nuestra historia, ¿sí? Meses tan importantes. Paola Figueroa, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien acá con ganas de seguir escuchando toda la parte, ¿no? Como decía, ¿no? De esta historia argentina que nos fue marcando el camino para ser una nación, ¿no? Independiente. Ujú. Sí, me quedé, es así, la idea siempre es acompañarlo de una manera siempre seria y sólida, ¿no? De lo que dice la historia, pero también de una forma no tan académicamente dura como por ahí Sí. lo podemos encontrar en las publicaciones. Escuchaba a Sandra Mianovich y decía, somos lo que somos, ¿no? Y yo, cuando por ahí entro a mis clases, sobre todo en la universidad, les digo, nunca olviden que somos la suma de nuestros recuerdos, en lo individual y en lo social. Y los Claro. recuerdos que nosotros vamos construyendo como sociedad también se seleccionan, digamos, ¿no? La mente va seleccionando y va haciendo recortes. Y lo que hoy podríamos decir, por ejemplo, de la crisis del 2001, que por ahí para los que nos escuchan es algo que han vivenciado en primera persona, desde diferentes lugares y con diferentes connotaciones, no es lo mismo que podíamos decir ese mismo 20 de diciembre cuando estábamos viendo como la plaza era arrasada, lo que pasaba dentro de la Casa de Gobierno. Digo, somos la suma de los recuerdos que también vamos recortando. Y los historiadores siempre vamos sesgando también, pero no con una intención deliberada, algunos sí, también hay que tenerlo en cuenta, sino porque las fuentes que tenemos para reconstruir ese pasado también son sesgadas. Entonces siempre la historia te suma por todos lados y de donde vos la veas, sabiendo que se construye de esta manera. Claro. Y hoy teníamos que sí o sí hablar de la reforma universitaria del 18, que el próximo 15 de junio tiene un nuevo aniversario, ¿no? Digo que teníamos que hablar sí o sí porque en el proceso de construcción de la historia de la educación de nuestro país, que tiene sus fortalezas y sus debilidades, digamos, la reforma es un hito clave. En algún momento habíamos hablado sobre la sanción de la ley de educación obligatoria primaria, cuando fue a fines del siglo XIX, en el marco, digamos, de lo que se conoce como la generación del 80, piensen hacia 1880, en esa década. Esas leyes ampliadas y sostenidas por una generación liberal que consideraba que la educación básicamente era parte de la construcción de la soberanía, educar al ciudadano, decía el propio Sarmiento, ¿no? Porque nosotros pensamos en educación y por ahí un poco por la trayectoria que nos genera las escuelas primarias, pensamos en Sarmiento. Bueno, no, hay un conjunto de hombres, hay que pensar en Mitre, en Avellaneda, en el propio Roca, que piensan que educar al soberano es parte del proceso de la democracia. Pero la democracia que ellos tienen en la cabeza no es la democracia actual, es una democracia restringida, es una democracia para algunos. Esos algunos eran ellos, que eran ricos y que tenían, digamos, acomodada y resuelta su vida y la de generaciones. No, el ciudadano no era el concepto de pueblo o de democracia ampliada que nosotros tenemos ahora. Eso lo va a hacer el radicalismo. El radicalismo, cuando gane las elecciones en 1916 por primera vez, a partir de la sanción de la ley electoral, va a tener este concepto más ampliado. Y en esa noción más ampliada de soberanía y de ejercicio de los derechos del pueblo, aparece el tema de la reforma. Irigoyen va a tener que enfrentar muchos inconvenientes. Uno es que el Senado está lleno de conservadores, o sea que le es muy difícil traccionar el gobierno por el Senado, y cualquiera que me esté escuchando me va a decir, pero esta es la misma cantinela de siempre. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que presidentes no tienen el Congreso que los apoya en alguna de las dos cámaras? Sí, es así. Bueno, Irigoyen pasó con los conservadores. Bueno, usó mecanismos que tenía desde el Poder Ejecutivo para poder como saltearse un poco de esta situación, y uno de esos mecanismos fue intervenir federalmente las provincias. ¿Para qué? Para que se dieran elecciones y, bueno, en ese proceso nuevo eleccionario, tratar de favorecer a los candidatos del radicalismo. Pensemos en el lencinismo en Mendoza en ese momento, por ejemplo.
Ese fue un problema que Irigoyen tuvo, pero tuvo otros tres que tienen connotaciones sociales, y ahí entra la reforma universitaria. Uno es la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, en donde tiene conflicto con los obreros, y la decisión del gobierno fue reprimir a la manifestación obrera, ¿no? Ya hablaremos en otro momento, no porque no sea importante, digo, porque hoy la idea era hablar de la reforma. Y el tercer proceso social es el de la reforma universitaria, que sí apoyó al gobierno, a diferencia de los otros dos. La reforma empieza en la Universidad Nacional de Córdoba, aparece como un reclamo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería administrativo por un problema que había habido en un examen, pero muy rápidamente las otras dos facultades, Medicina y Derecho, apoyan el reclamo de los estudiantes, se crea la Federación Universitaria de Córdoba, y los reclamos, de pasar a ser administrativos y recontrapuntuales, casi anecdóticos, se convierten en reclamos de calidad académica, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión. Empiezan como a tener un contenido ideológico y académico y científico. Ellos piden la libertad de cátedra porque ellos piensan que no puede ser que la narración científica que ellos están recibiendo en su formación sea siempre una, que era la clerical. ¿Por qué? Porque las universidades habían estado en manos, desde la época de la colonia, de las órdenes religiosas. Entonces el reclamo, digamos, de cambiar las leyes del juego en la formación superior de los estudiantes encuentra eco en el presidente Irigoyen y en el ministro de Educación en ese momento, que era Salinas. Y ellos apoyan la reforma. Lo importante de la reforma, de lograr la libertad de cátedra, de lograr la autonomía universitaria, de darle entidad al estudiante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, es que va a ir replicándose en las otras universidades nacionales. Y los revolucionarios del Mayo francés del 68, en muchos de sus proclamas, por ejemplo, se sentían herederos de la reforma universitaria del 18. 50 años después, en Europa, en París, se sentían herederos, porque la idea, digamos, el espíritu, dicen ellos en su manifiesto liminar, que es el documento, digamos, en donde ellos hacen, yo los invito a los que nos están escuchando que si pueden lo googleen en sus teléfonos o en sus compus, pongan así, manifiesto liminar, no eliminar, liminar, de 1918, y lo lean entero, es muy extenso, pero ahí ustedes tienen como el nutrido, digamos, el sentido de esta reforma, que era básicamente darle un giro a la formación de educación superior hacia la calidad, cosa que ellos percibían que no estaban recibiendo, y realmente fue un salto cualitativo para las universidades argentinas. Esos pasos que nosotros fuimos dando a través del crecimiento de la educación superior nunca retrocedieran. Ustedes me dirán, pues este país de idas y venidas. Bueno, lo he dicho en otras oportunidades, creo que el año pasado. Si en algo ha sido más o menos coherente las gestiones políticas y las gestiones académicas en nuestro país, ha sido en que la educación es laica, gratuita, y a medida que se ha podido, se ha ido aumentando la obligatoriedad. Y en eso como que lentamente se ha ido construyendo un consenso. No digo que haya gente que piense que debe ser de otra manera, digo que lentamente es como un consenso que se ha ido construyendo. Y por eso es que siempre genera mucho resquemor y mucha reacción por parte de diferentes actores, por ahí nosotros los profesores, todo el profesorado, los estudiantes, y bueno, buena parte de la sociedad, que por ser madre y padre de alguien que transita a la universidad también apoya la defensa del presupuesto universitario, de la calidad de la educación que reciben los estudiantes, y ya atravesado todo el sistema. Ya nos importan los chiquitos de la sala de 4 hasta nuestros egresados en las facultades, en las unidades académicas. Digo, esa coherencia no es poca cosa en un país. Y esto sí es materia opinable, digo, yo creo que ha sido una de las columnas vertebrales que nos ha permitido ir sorteando los desastrosos caminos alternativos que a veces hemos tomado o nos han hecho tomar, digamos. Esto es como que nos ha sostenido, nos ha permitido de alguna manera sostener mejores condiciones de igualdad o de equidad.
y qué sé yo, cualquiera que me escuche dirá, che, pero los números dicen que 6 de cada 10 chicos menores de 17 hoy son pobres. Y sí, las condiciones socioeconómicas y culturales siguen siendo inequitativas, pero lo hubiesen sido mucho más si hubiésemos optado por el modelo educativo que optó Chile, por ejemplo. Claro. En donde la polaridad social se profundizó desde fines del siglo XIX y ya es muy difícil desandar esos caminos, digamos, ¿no? Yo considero, digamos, que la educación es vertebral y en la edificación de un país en donde se garanticen mayores condiciones de igualdad, de libertad, de apertura, de tolerancia, y eso necesariamente impacta en los modelos y en los procesos económicos, pero también en las calidades de vida de la gente. Y lo que pasa es que los procesos educativos siempre son lentos, y si a veces recibimos bombardeos externos, como que te reducen los presupuestos, como que no te aumentan los salarios, como que no tienes infraestructura adecuada, bueno, que todo lo que por ahí en este contexto de pandemia está emergiendo, bueno, ¿quiénes somos los que le ponemos el cuerpo, la cabeza, la creatividad a eso? Claro. Y los docentes, y sí, me vale. con los padres que nos apoyan, y los estudiantes que le ponen todo, o sea, todos los que somos actores del sistema educativo somos los que lo sostenemos, pero sobre nuestros hombros. Y cuando uno dice sobre nuestros hombros, yo tengo colegas que están pagando la nafta en sus camionetas, que las hunden en el desierto para llevar tarea a tarea, a puesto por puesto en el desierto de la Valla, a los chicos. Claro, donde no está garantizado no el tema de las tecnologías con las plataformas, que es muy anunciado, pero a la hora de la ejecución no está. Ni luz. Claro. Pero llega el docente. Claro. Le pone el cuerpo y llega. Y yo, de hecho, yo he ido con colegas a los albergues y San José. Claro. Nada más que onda de poner, bueno, poner un auto una vez, vos le pones otro. Y digo, no somos los únicos, ni somos héroes, ni somos nada. Lo que yo quiero decir es que este sistema educativo pensado de esta manera, como vertebral y garante, progresivo de la ampliación de derechos, de igualdades y de libertades, sí, lo sostenemos entre todos y tenemos que seguir sosteniéndolo. Y digo, eso sí ya es materia opinable y me hago responsable en el sentido de que es mi opinión. El resto lo que te digo es historia pura, digo, ese proceso de la reforma, las leyes laicas, son las que fueron edificando este sistema educativo, que ahí sí yo considero tenemos que seguir defendiendo a como dé lugar, sí, porque nos ha permitido hacer saltos cualitativos. Por eso tenemos 3 premios Nobel, y los premios Nobel, 4 tenemos, y los premios Nobel egresados, pero porque Carlos Saavedra Lama no es egresado de una universidad pública, pero los otros 3 sí, claro, públicas y gratuitas. Entonces digo, esos orgullos, esos aciertos que hemos tenido nacen con la reforma universitaria, tal cual, que tuvo impacto latinoamericano y eventualmente europeo. Así que bueno, los invito, yo sé porque tengo el tiempo acotado, siempre me paso y ustedes me dan permiso un poquitito, pero a los que nos escuchan, que lean el manifiesto liminar. Yo, bueno, por ahí me emocionan algunas partes de ese manifiesto, me emocionan por la vigencia, es como cuando escuchamos Cambalache y vos decís, no, lo escribió ayer este hombre. Bueno, con el manifiesto liminar también van a encontrarse con párrafos que no pueden ser más vigentes sobre la obligación que tenemos de defender nuestro sistema educativo gratuito y obligatorio. Bien, lo voy a leer y el viernes próximo me comprometo a decirte lo que me pareció y cuáles fueron las partes que fueron de gran impacto, ¿no? Como decís vos, dale, porque la vigencia, hay escritos que son únicos y van a tener vigencia toda la vida. Sí, exactamente. Es así, tal cual. Bueno, y alguien que nos escuche también, que haga la tareita y por ahí nos puede compartir también qué sintió, qué le pareció, perfecto, qué piensa, digamos, si tiene o no vigencia eso, qué debería tener vigencia. Exactamente, Está buena una tareita, digamos así, radial educativa. Invitamos a todos a que se sumen. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes, como siempre, y saludos a todos, cuídense. Igualmente, un abrazo grande.